Gracias, Señor, porque yo declaro en el nombre de Jesús que esta iglesia, Señor, salió de tu corazón. Que esta iglesia, Señor, salió de esa llaga donde brotó sangre y agua. Esa es la iglesia del lugar donde habita tu gloria, Señor. Porque esta iglesia es una iglesia vivificada. Y yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que esa iglesia que salió de tu corazón, Señor, que fue, Señor, la sangre y el agua, queda en la mente y en el corazón de cada uno de los que se congregan aquí, Padre. Y que esta es una iglesia establecida. Y que veremos, Señor, esta iglesia llena. La veremos, Padre, porque declaramos que cada palabra que hemos sembrado en el corazón de la gente, Señor, hoy, Señor, esta palabra la declaramos sobre su vida. La sangre de Cristo con el agua que salió de tu corazón, porque es una iglesia enamorada, apasionada por ti, Padre, porque es lo que a ti te agrada. Yo te doy gracias, Señor, por cada una de mis hermanas, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias. ¿Quién sabe que la sangre de Cristo tiene poder? Amén. Y vieran qué poder tan grande tiene la sangre de Cristo, que cuando nosotros oramos y nos levantamos, a mí me daba ayer como risa, ¿no? Porque me dice Daniela, estábamos sentadas en la cocina y me dice, mamá, va a temblar. Pues ya cuando salimos ya estaba toda la calle llena de gente, ¿no? Yo siempre tengo la costumbre de pararme en el marco de la puerta que da a la calle de la casa de ustedes y yo empiezo a orar. Empiezo a cubrir con la sangre de Cristo. Yo como que quedé media sentida del 2017, porque en ese temblor una de mis hijas, el edificio donde ella estaba en Insurgentes, se cayó. Y dice mi hija que cuando ella no supo cómo bajó, dice mi hija que ella se tiró de panza en la avenida. Y vio cómo se venían todos los demás edificios. Cerca de ahí hubo una explosión. Y todos la buscábamos, ¿verdad? La otra estaba en el edificio de Santa Fe, quién sabe hasta qué piso. Pero de esta hija no la encontrábamos. Y yo solamente oraba. Yo me sentaba en la sala y oraba y me decía mi yerno, mis hijas, mi otro yerno, es que no la encontramos. Y yo solamente oraba y yo decía, la sangre de Cristo tiene poder y tú la guardas y tú la vas a traer con bien. Ahora sí que yo hacía mis oraciones dentro de mí. Y como a las 6 de la tarde me habla mi yerno, porque el otro que quería ir a buscarla en la moto, y me habla mi yerno y me dice, suegra, ya llegó Guille. Gloria a Dios. Gloria a Dios, le digo. Sí, hijo, gracias. La fe que nosotros tengamos es la que va a operar. Y esa fe es grande. Cuando nosotros creemos que la sangre del Señor tiene poder. Amén. Bueno, este es un pequeño testimonio, ¿verdad? Bien, bueno, vamos a entrar al tema. Yo a este tema le puse vivas en Cristo. Este tema de vivas en Cristo lo vemos en Efesios 2, del 1 al 3. Me parece que la hermanita me va a ayudar. Mi hermana Rosario, gracias. En esta versión que yo tengo, dice en Efesios 2, 1, 3, dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, o sea, en delitos, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia.
En ese tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Cuando nosotros no conocíamos de Cristo, vivíamos una vida ciega. Es donde dice el Señor: ay de aquel que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno. Y así lo manejábamos en el mundo. Pero ahora que nuestros ojos han sido abiertos, ahora que reconocemos que hemos sido comprados por precio de sangre, vemos las cosas diferentes. A muchos se les manifiesta el mundo espiritual. Para otros está velado, no se ve. Nosotros, como hijas de Dios, nos damos cuenta cuando tenemos una relación, una intimidad con el Señor, escudriñamos la palabra, nos damos cuenta que hay muchas cosas en nuestra familia que están mal. Y aún muchas veces en nuestra vida. ¿Por qué conociendo de Cristo nos conducimos muchas veces como los del mundo? Yo me preguntaba y decía, es que esto no es normal. Si yo soy hija de Dios, si tengo tanto tiempo escudriñando la palabra. Bueno, yo me vine a dar cuenta de esto, que mi espíritu ha sido libertado. Mi espíritu estaba atado antes de conocer de Cristo. La que gobernaba era mi alma, era el yo, era el ego. Hacía lo que él quería. Pero entonces, ahora que tengo la libertad en Cristo, porque hay veces que se actúa como si se fuera del mundo, en actitudes, en palabras, en varias cosas. Y yo les quiero compartir algo que yo encontré en mi vida. Yo le decía al Señor, mira, Señor, yo te he entregado todo lo que sé de mi vida. Desde que yo tengo uso de razón, yo te he entregado todo, mi infancia, mi adolescencia, muchas cosas. Pero quiero decirles que mi alma todavía está en ese deseo del pasado. Por eso aquí dice, antes estábamos en delitos y pecados, pero ahora hemos venido a ser libertados en Cristo Jesús. ¿Qué me hace falta? Renunciar. Si yo renuncio a un trabajo, ¿creen que me vuelvan a dar trabajo? ¿Puedo ir con la misma confianza a ese lugar y entrar y trabajar? No se puede, porque tengo una renuncia, porque ya hay un finiquito. Es lo mismo que nosotros tenemos que renunciar en Cristo Jesús a esa vida pasada. Dice la palabra que no tomemos en poco lo que Él nos ha enseñado. Dice, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio del poder del Espíritu Santo y la revelación de la palabra. O sea, nosotros tenemos que ser transformados y no nos debemos de conformar a este siglo. Es bien importante que día a día nosotros escudriñemos nuestra alma. Fíjense, había algo en mi vida que yo no alcanzaba a entender.
Yo siempre escucho prédicas del pastor que dice, nos habla del corazón, ¿verdad? Y es que el corazón así, y del corazón para allá, y yo en la semana meditando, yo decía, bueno, Señor, el corazón nos está hablando de un corazón espiritual. ¿Cómo es mi corazón espiritual? Porque yo decía, bueno, mi corazón, pero yo lo veía como mi corazón físico. Cuando el Señor me empezó a hablar de un corazón espiritual, me cayeron muchos veintes. Con razón, muchas veces, como dice el Señor, de oídos te oigo, pero mi corazón está lejos de ti. Y yo le decía al Señor, cuando empezamos a meditar la palabra, empezamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que nos falta por conocer. Que no debemos de quedarnos en un estado estático, solamente de ser religiosos. O de venir los domingos, o de venir los martes. Sino que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué hay más allá de nuestra vida espiritual. Y con esto yo digo que nuestra vida, antes de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, no era una vida plena porque estábamos muertos espiritualmente. Si nosotros no hubiéramos llegado a Cristo, nosotros, como dicen por ahí, un golpe más y estaríamos fuera de combate. Pero yo les quiero decir que aún esta palabra nosotros hemos sido resucitados. Hemos sido levantadas por el poder del Espíritu Santo y por la preciosa sangre de Cristo estamos aquí. Pero allí en su vida, mis hermanas, mediten cuántas luchas han tenido, no con el vecino, con ustedes mismas, por su carácter, por su forma de ser, por conducirse con otros, por conducirse dentro de la familia. O sea, nosotros tenemos que meditar, ¿qué está mal dentro de mí? Yo siempre les he dicho que yo le decía al Señor, si tú no me vas a cambiar, mira, mejor me voy al mundial porque yo no quiero ser piedra de tropiezo para la gente. Y yo lloraba y le clamaba porque había cosas en mi vida que a mí no me gustaban. Y aún quiero decirles, mis hermanas, hay cosas en mi vida que no me gustan. Por eso aquí dice que nosotros, el pecado y sus consecuencias nos dominaban. Y el día de hoy, esos pecados que venimos arrastrando todavía nos dominan. Todavía nos domina el mal carácter. Todavía nos domina el juzgar a otros. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Aceptas a todos los de tu familia? ¿Los aceptamos tal y como son, con sus debilidades? Yo platicaba con una persona y me decía, es que si esta persona no cambia, yo lo voy a dejar. Yo me voy a divorciar. Y yo le decía, mira, lo único que yo te puedo decir es que tú busques de Dios. Tú. Lleva a tus hijos a una iglesia y le dije, mira, en tal lado hay una iglesia, ve. Si tú lo quieres cambiar por tus propios medios, esa persona no va a cambiar. Porque los que debemos de cambiar somos nosotros, no querer cambiar a los demás. Entonces esta persona me decía, no. Y yo le decía, yo te quiero decir una cosa, amiga. Yo sé lo que es la debilidad al cigarro. Yo sé lo que es la debilidad a beber.
yo lo sé. Es algo que no puedes controlar. Pero sí he aprendido en Cristo que solamente Cristo puede someter el espíritu de adicciones si hay alguien que se ponga en la brecha por esa persona. Si no, pues ahí tú sabes. Y le doy la gloria y la honra al Señor porque esta persona me escuchó. Y en tan poco tiempo veo su transformar. Veo cómo ha ido cambiando toda esta situación en su familia. Y les puedo decir de poco tiempo porque hay gente que batalla muchos años, mucho tiempo y no hay una transformación. Es por eso que aquí nosotros nos damos cuenta que solamente Dios puede someter los pecados y sus consecuencias. Nos dominan y nos afligen. La culpabilidad por cosas que habíamos hecho marcaba la forma en que vivíamos, pero que dicha más grande, Dios nos alcanzó con su amor y ya no somos así. Su perdón nos limpió y nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Usted se ha preguntado cómo ha cambiado su vida? A mí me gusta la palabra de Dios que dice, por lo tanto, no te olvides de dónde te saqué. A veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor y podemos señalar con el dedo a los demás. Pero se nos olvida que la misericordia de Dios estuvo ahí su mano para sacarnos. Yo siempre he dicho, el Señor extendió su mano, o yo creo que el Señor se metió hasta el infierno para sacarme. Es por eso que nosotros debemos de buscar mucho la presencia de Dios. En Efesios 2, 4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Hemos sido salvados por gracia. Yo nunca pensé como ahorita están los del mundo con todas las consecuencias que se están viviendo en el mundo, en las familias, aún en familias cristianas, podemos ver todas las consecuencias. Nada más que ¿saben qué pasa en las familias cristianas? Ponemos una tela aquí, que nadie se entere. ¿Sí? Pero, si esa tela es recorrida, todos se enterarán del mal testimonio y de la vergüenza con la que muchas veces pregonamos que no la embarramos y sin darnos cuenta estamos mal. Porque ha venido una dureza de corazón a nuestra vida. Porque no hemos realmente renunciado al orgullo, a la soberbia, a la altivez, a la vanagloria, a la ira, a los celos, al pleito, a la contienda, el espíritu de mundo, al leviatán, a la serpiente antigua. A todo eso tenemos que renunciar. Y ustedes me podrán decir, yo ya renuncié. Sí, ciertamente. Somos libres en Cristo Jesús. Pero no nos olvidemos que el enemigo opera. No nos olvidemos que las potestades del aire se mueven. No nos olvidemos que aún la tierra está contaminada. De todo eso nosotros tenemos que renunciar. ¿Para qué? Para que podamos crecer en Cristo Jesús realmente arraigados y cimentados.
porque si no nosotros simplemente vamos a girar como giró el pueblo de Israel. Y yo la verdad, mis hermanas, pues como que para mí eso ya no. Yo no sé ustedes, pero las ministradas que el Espíritu Santo da a solas, hijo, son bárbaras. Y ahí te sometes porque te sometes. Y si tantito le buscas, pues te vuelve a dar, te vuelve a arrastrar hasta que digas, esta vasija la vuelvo a romper y la hago cuantas veces yo quiero, porque Él es el dueño del barro. Así de fácil. Y yo siempre he dicho, flojita y cooperando es mejor. Y como me decían por ahí, déjate guiar, Vicky. Yo decía, ¿yo qué necesidad tengo de estar escuchando que me regañen, que me digan? Pero me decían, déjate guiar. Y hasta la fecha, esa palabra me sigue aquí, ¿verdad? Déjate guiar. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Aquí dice, ¿verdad?, que estábamos muertos. O sea, yo les quiero preguntar algo. Ustedes, mis hermanas, hay jovencitas. Como padres les queremos ahorrar el dolor a los hijos. Como padres quisiéramos que ellos no pasaran por lo que nosotros pasamos. Quisiéramos que a ellos les fuera mucho, 70 veces 7, o sea, toda la vida les vaya mejor. Pero yo les pregunto, ¿hemos hecho la tarea? ¿Hemos cuidado a los hijos? ¿Los hemos guiado? ¿Les hemos dicho, por aquí no? Yo le decía a mi hija, si mi mamá me hubiera dicho que por aquí no era, pues no la hubiera embarrado tan feo. Pero eso me sirvió para darme cuenta que no es fácil la vida. Por gracia hemos sido salvados, por la gracia, por el favor de Cristo. Pero Dios es una de las frases más poderosas de la Biblia. Dios intervino, Dios se acercó a nosotras cuando aún estábamos muertas en pecados. Dios vio nuestra condición y no nos dio la espalda, sino que llegó, nos extendió su mano y nos aceptó, tal y como éramos. Maravillosa gracia del Señor. A mí esta palabra, ¿saben? A través de cómo era yo, mi familia es muy fiestera. Esos hacen fiesta de todo, Pero quiero decirles que llegó el día, a través de cómo era yo, que ya no me invitaban. Me sacaron. Y cuando yo me enchamucaba, les decía hasta de que se iban a morir. ¿Saben por qué? Porque una persona que tiene tanto dolor, una persona que tiene tanto resentimiento, tanto odio y tanta venganza, contamina a los demás. Y como dicen en el mundo, si una manzana te echa a perder a las demás, mejor saca la verdad. Pero Cristo me recogió. Cristo vino a restaurar mi vida. Y lo más hermoso, que restaura mi vida, y como Él un día me prometió. Él un día me dijo, ciertamente el reino de Dios ha llegado a tu casa. Y cuando esa palabra Él me la dio, yo derramé mi corazón hasta donde no tienen idea. Porque yo decía, cuando llega el reino de Dios a una casa, los ciegos ven, el cojo salta, camina y el mudo habla. Ese es el reino de Dios.
Y yo siempre lo pongo en mis oraciones y le digo, ciertamente, Señor, tu reino ha llegado a mi casa y lo puedo ver, lo puedo palpar, porque tengo un yerno que, dice Daniela, mamá, una de mis hermanas falleció su suegra y me dice, ¿no va a ir al velorio de su suegra, de su hermana? Le digo, no. ¿Por qué? Ya perdónela, me dijo a mi hermana. Sí. Pues quién sabe cómo lo hizo, pero me mandó como 10 textos del perdón. Y dije, ¿qué onda? Ese. Y luego me habla del perdón, y me habla, no, es que esto así. Yo me doy cuenta que él lee la Biblia. Él trabaja con unos judíos. Entonces, me doy cuenta cómo el Señor empieza a actuar y empieza a la manera de Él, no a la manera mía. Es por eso que nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que tener una vida transformada porque el Señor lo ha hecho en nuestra vida. En Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Le damos la gloria y la honra al Señor porque somos hijas, somos herederas. Yo le platicaba a mi nieta, a mi hija Guille, y ya estábamos en una pequeña reunión y le digo, llega mi hija y me dice, ¿qué estás haciendo? Lo estoy leyendo. Ay, mamá, tú siempre te la pasas leyendo. Me encanta leer. Tengo una parte así de libros, tengo otra de libros, tengo unas cajas con libros y le digo, estos libros, cuando yo ya parta con el Señor, se los voy a heredar a mi nieta, porque tengo una nieta que le gusta mucho leer. Esa va a ser mi herencia para mi nieta. Imagínense la herencia del cielo que Cristo tiene para cada una de nosotras. Y que vemos esa herencia de bendiciones reflejada en cada una de nosotras. ¿Usted se ha mirado al espejo? ¿Usted recuerda cómo era sin Cristo? ¿Y ahora cómo se ve con Cristo? ¡Wow! Renovadas, mis hermanas. Yo tengo unas fotos del mundial donde yo me veo vieja, pero vieja. Bueno, una vez me vi al espejo que me espanté. Y ya hoy que estoy en Cristo, veo la transformación del Señor a mi vida. Y no solamente físicamente, sino espiritual, emocionalmente. Yo tengo luchas, pero cuando yo tengo luchas, miren, yo batallo, mis hermanas. Yo no soy una mujer así que parezca campanita, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta y yo le digo al Señor, transforma mi vida, Señor, transfórmame, porque la verdad, así como soy, no me gusta. Entonces, a hoy que tengo esa herencia celestial con todas las bendiciones que cada una de nosotras tenemos, arrebatémoslas. Hay que arrebatarlas. No hay que conformarnos a este siglo, no hay que Yo le estaba diciendo a Daniela, voy a escuchar otra vez la prédica del pastor Alejandro, porque luego el pastor Alejandro dice, ¿y quién se acuerda de esto? Y así como que luego digo, ¿de qué se trató? ¿Qué dijo? Y digo, no, ¿saben qué pasa? Que a veces estamos tan centrados en las cosas del mundo que estamos de cuerpo presente pero de mente ausente. El enemigo nos gana
Y no alcanzamos a entender que nosotros tenemos que retroalimentarnos de esa palabra. ¿A quién le gusta el café? A mí me encanta el café, mis hermanas. Y yo, este tiempo que estuve mal, no pude tomar café. Pero si yo no tomaba café, no me sentía bien. Es lo mismo con la palabra. Si nosotros no nos retroalimentamos de la palabra, entonces, ¿cómo nos va a ministrar la palabra? Y yo le decía a Daniela, yo voy a buscar la prédica que dio el pastor, porque la prédica que dio el pastor el domingo se asemeja mucho a lo que yo ando buscando. Y sé que el Señor va a hacer con esa prédica, me va a abrir el entendimiento y me va a llevar a cosas profundas. Yo lo sé. Yo no sé. Cuando yo empecé a conocer de Cristo, a mí me decían, lee la Biblia. Y yo decía, es que no le entiendo. Y me decían, pero tú lee. Y luego, ¿qué creen? El Señor me contestaba, porque iba yo a la iglesia y el pastor hablaba de lo que yo estaba leyendo. Y decía, wow, ya me contestó el Señor. O sea, no dejemos de ser niños, mis hermanos, en Cristo Jesús. No dejemos de ser niños, porque un chamaco que ya va en cuarto, en quinto, en sexto, ya se le olvidó lo del kinder. Pero las letras más preciosas son las del kinder, como dicen por ahí, como el primer amor cuando empiezas a conocer de Cristo. Te enamoras y te apasionas porque dices, ciertamente, Señor. A mí no me importaba que yo entrara a trabajar a las 6 de la mañana, era la 1 de la mañana y yo estaba, lee, yo leía y leía. Porque es el primer amor. Pero ahora apenas abro la Biblia y digo, ay, Señor, ya me leí un capítulo, ya estoy cansada, ya me voy a dormir. Dice el Señor, ¿qué onda contigo, Vicky? Entonces, no dejemos de buscar la presencia de Dios. La vida abundante y plena es nuestra porque somos hijas amadas de Dios. Y esa es nuestra nueva identidad. Somos hijas, somos herederas de Dios y coherederas en Cristo. Y esa es nuestra nueva identidad. Somos herederas de Dios y coherederas con Cristo. ¿Qué honor más grande? Dios, el creador y dueño de todo, es nuestro papá y nos hace participar de su herencia eterna. Si a usted le dijeran que va a recibir una herencia y que tiene que ir al territorio de Sinaloa por él, ¿usted iría? ¿Verdad que sí iría? ¿Por qué? Porque le van a dar una herencia, ¿verdad? Porque le van a dejar unas tierritas allá. Porque le van a dejar unas cuentas en el banco. Bueno, nosotros tenemos la herencia del cielo. El Padre es el dueño del oro y de la plata. Dice, y a quien quiere se lo da. ¿Usted cree que no se lo dará a usted? Pero Él no nos está hablando de dinero, sino del oro y de la plata de la sabiduría, del oro y de la plata de las cosas profundas del corazón de Dios. Yo cuando oro, yo le digo al Señor, Señor, revélale a mi pastor las cosas profundas de tu corazón, porque yo de ahí yo me retroalimento, Señor. Y cada uno debemos de tener ese deseo, de ir a las profundidades del corazón de Cristo, que nos revele por qué fue a la cruz. ¿Por qué fue a la cruz el Señor? ¿Por qué Él se entregó? ¿Por qué Él, siendo Dios aquí en la tierra, dio su vida por alguien tan miserable que era yo? ¿Por qué?
¿Y por qué yo no tengo ese mismo sentir que Él tuvo? ¿Por qué a veces nos sentimos más que otros? Yo platicaba con mi hija y le decía, no, así no es. Él siendo Dios y ya estando en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, Dios mío. Y nosotros, como dijo aquel, perdono pero no olvido, porque me la hizo y me la va a pagar. No sé cómo, pero va a necesitar un favor. Y ahí se la voy a aplicar. Imagínense, el padre dando a su hijo. Y nosotros no podemos perdonar las faltas que otros han tenido para con nosotros. Y que no nos han faltado realmente, como ustedes vean. Ustedes vean, mis hermanas, y yo creo que todas ustedes lo saben, cómo se falta la gente sin Cristo. Cómo se ofende. Cómo hablan, pero cosas horribles. Y a veces nosotros apenas nos pasa la mosca aquí y ya queremos matarla con el matamoscas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no alcanzamos a entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque no he alcanzado a ver mi pequeñez. No me he alcanzado a ver que soy peor que una hormiga. ¿Qué nos hace falta? Someter el ego. Eso nos hace falta. Cuando estemos ahí, someter nuestro ego. Someter nuestra falta de amor a los demás. Someter nuestra superioridad. Porque realmente todo eso es un espíritu del mundo, como lo acabamos de leer. Y si realmente caminamos en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu Santo, otra cosa sería nuestra vida. Así de fácil. Vamos a ver Colosenses 2:10. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Él es nuestra cabeza. Pero ¿cuántas veces nosotros, mis hermanas, le hemos quitado al Señor autoridad con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de comportarnos con los demás, por no ver que Él en su plenitud, Él nos escogió? No es porque nosotros tengamos mucha capacidad para hacer grandes cosas. La misma palabra dice, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Y yo no sé, pero muchas veces tomamos las cosas a la ligera y mis hermanas salen mal. Salen mal, pero cuando ponemos al Señor en primer lugar, hasta para ir a comprar el mandado, salimos bendecidas. Simplemente que nosotros, a través de no buscar al Señor, que Él es la cabeza de todo poder y de toda autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Como hijas amadas de Dios, la vida abundante, es Colosenses 2:10. Tenemos valor, una vez más, no es por nuestros méritos, sino porque Él así lo desea. Nuestro valor viene de Él. Él nos crió, Él nos salvó, en Él estamos completas. Pero cuidado, esto es cierto. No valemos menos ni más que los demás. Tampoco somos más importantes que los demás. Cada uno tiene lo que el Señor le ha compartido a cada uno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que nosotros tenemos que rendir nuestra vida al Señor. Que nosotros tenemos que buscar
estar más cerca de Él. Y a veces decimos, pero pues yo lo busco. Yo decía, pues sí, Señor. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo se pierde el tiempo en otras cosas? No sé si a usted le ha pasado, pero usted va a leer su Biblia y ya le sonó el teléfono. Usted va a orar y ya le tocaron la puerta. Usted va a hacer algo y ya, ay, se me olvidó que dejé esto. Hace años, muchos años, yo no conocía de Cristo. Había un hombre que yo creo ya era que el Espíritu Santo me andaba persiguiendo. Y decía ese hombre, me acuerdo que era un 24 de diciembre y estábamos en una reunión de AA y ese hombre llegó con una Biblia. Y yo me senté a escuchar y de repente me acuerdo que creo había dejado algo en la lumbre. Y voltea y se me queda viendo y me dice, ¿qué pasó, Vicky? Le digo, Mantólogo, es que yo ya me voy, le digo, porque algo dejé en la lumbre. No, Vicky, ya vamos a terminar. Ahorita que termine, dice, cuando tú llegues, no se quemó lo que tú dejaste en la lumbre. Y yo así como que, pues, ¿qué le pasa a este, no? Ciertamente, terminó, me acuerdo que estaba leyendo un salmo, terminamos, nos despedimos y me fui. Estaba igual de agua. Entonces yo me quedo pensando, ciertamente cuando nosotros tenemos una confianza o empezamos a tener esa confianza en Cristo, Él va a obrar, Él va a operar, Él lo está haciendo. Debemos de buscarlo, mis hermanas. Es lo que más trabajo nos cuesta, es buscar su presencia en la oración. Es lo más trabajoso. Miren, aquí podemos venir y llorar. Pero en la intimidad solas es una batalla. ¿Saben por qué? Espero que nada más a mí me pase. Yo creo que ustedes no tienen ese problema, mis hermanas. Pero empiezas a orar y ya te estás acordando que vas a ir a la leche. Empiezas a orar y ya te estás acordando que ya vas a ir a prepararle el desayuno a Daniela porque ya van a ser las 6. Empiezas a orar y ya te estás acordando que el tinaco del agua ayer se vació y le tienes que abrir. O sea, ¿por qué no hacemos del diablo nuestro secretario? Sí, hay que hacerlo nuestro secretario. Sí, diablo, gracias por recordarme que le tengo que abrir a la llave del agua. Gracias, en el nombre de Jesús se te agradece. Hay que hacerlo nuestro secretario. Sí, qué bueno que me acordaste que tengo que ir a hacer el desayuno. Muchas gracias. Ahorita veo no, todavía me falta, puedo orar otro tiempo. Hagamos al enemigo nuestro secretario. Porque es una manera en que nosotros podemos buscar la presencia del Señor. Y no que, no, sí, me paro y me sacude y ahí corro, ¿no? No, démosle el tiempo al tiempo. Démosle el tiempo al Señor. En Romanos 8:9, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pues yo declaro por fe que todos aquí tenemos el Espíritu de Cristo, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos al Consolador, que hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Somos vencedoras en Cristo, hemos vencido el poder del pecado y el Espíritu Santo mora ahora en nosotras. Vivimos para Cristo, con Cristo y en Cristo. El Espíritu Santo nos capacita para vencer ante las tentaciones y los problemas y dificultades, pero ahora los vemos con la ayuda de Cristo. Todo conflicto
todo problema tiene un principio y un fin, sea cual sea el problema, sea cual sea. ¿Usted ha tenido carencias económicas? Fíjese que yo le doy la gloria y la honra al Señor. Porque yo fui muy probada, se puede decir, en lo económico. Yo le doy gracias a Dios porque, fíjense, me aventé sin trabajar 2003 hasta como por el 2015, sin trabajar. Y yo no sé cómo se pagaba el teléfono, cómo se pagaba predio, cómo se pagaba agua, cómo comíamos. Pero lo que sí le puedo decir, que para mí esos años fueron unos tiempos de grande cosecha en Cristo. Porque yo predicaba mucho la palabra. A mí no me importaba irme caminando y que luego me trajeran o me dieran 5 pesos para mi pasaje. Había hermanas que una vez una hermana me sorprendió y me dijo, mi hermana, ella era secretaria de un presidente municipal de aquellos tiempos, y que me lleva una despensa pero grandísima, y le dice al hijo de la otra hermana, ¿tú se la puedes llevar a la hermana Vicky a su casa? Wow, yo me quedé sorprendida. Y yo veía la mano de Dios bendecirme grandemente. Y yo veía cómo, bueno, hasta un señor que vendía fruta en una camioneta lo evangelizaba. Y ya después pasaba y me decía, ore por mí, mi hermana. Y ya me daba los plátanos, la piña, las cañas. Y yo decía, gloria a Dios. El predicar la palabra es de grande bendición, mis hermanas. Es la bendición más grande que cualquier ministerio. Entonces, me acuerdo cuando llegué con el pastor Alejandro a su casa. Yo me iba desde aquí, desde a las 4 de la tarde, a las 7 creo que empezaba el culto. Venía llegando a mi casa a la 1 de la mañana porque andaban haciendo el puente ese. A mí no me pesaba. Y a veces nos agarraban aguaceros a mí y a Daniela. Y yo tenía un hambre de Dios tan grande. La sigo teniendo. Y aun cuando yo siento en mi corazón que eso se empieza a apagar en mi vida, yo le pido al Señor, dame hambre y sed de ti, Señor. Despierta en mí ese deseo y esa pasión por ti. Despierta en mí, Señor, pon ese espíritu de oración renovada en mi vida. Porque yo me doy cuenta cuando caigo en una oración repetitiva, ahí ya, tache, tengo que volver otra vez. Entonces, es algo hermoso cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. Vamos a ver en Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Para eso fuimos llamados, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Sabe? ¿Cuántas veces, mis hermanas? Y yo la verdad, yo le pido perdón al Señor en mis oraciones, porque cuántas veces aquí dice, somos hechura, criados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y cuántas veces hemos dicho, es que no quiere? Es que no, ni le interesa, no va a ir. Todavía ni les predicamos y ya los estamos atando. ¿Cuánta gente ha atado usted? ¿Cuánta gente usted le ha metido el pie? Y que ni siquiera hemos levantado una plegaria, una oración
para levantarlo. A mí el Señor, cuando yo voy a abrir mi bocota, me dice el Señor, yo te he llamado para bendición, no para maldición. Está bien, Señor. Meditemos la palabra. ¿Por qué fuimos escogidos? ¿Para qué fuimos escogidos? Así nos caigan mal. Oremos. Haga una lista. Haga una lista de cada gente que usted ha tropezado. Pídale perdón al Señor por cada persona. Perdóname porque los he tropezado con mis palabras, pero hoy los desato. Hoy declaro que el amor perfecto de Cristo los restaura y te los pido para salvación. Hace rato decía el pastor, es que pues vemos las mismas caras. Hagamos una lista, tanto del que se fue como del que se quedó, porque estamos aquí. ¿A poco no nos vemos bien preciosas, mis hermanas? Nos vemos unas a otras. Estamos en Cristo. Pero usted sabe la carga que trae la que está a su lado. Usted sabe los conflictos y problemas que tiene en su hogar. Por eso dijo el Señor, oremos unos por otros. Y yo no le estoy diciendo vaya y póngale las manos. No, ore. Ore por cada uno. Una forma de vencer es enfocarse en hacer las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que las llevemos a cabo. Nuestra vida debe de marcar una diferencia y lo hará si permitimos que cumpla en nosotros el propósito por el cual Dios nos ha creado. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanas. Y tú ve meditando en cada palabra. ¿Tienes a Cristo en tu vida? Pídele que te muestre cómo Él te ve y quién eres en Él. Fija tus ojos en Cristo y en lo que Él dice de ti. Esa es tu identidad. No permitas que las críticas de las personas o el recuerdo de las cosas del pasado te impidan andar en tu nueva realidad o en tu nueva vida en Cristo. Pídele al Espíritu Santo que te llene cada día y te permita entender su perspectiva. En medio de cualquier situación, que puedas ver a las personas y a las situaciones como Él las ve. No te dejes intimidar, porque Dios está contigo siempre. Y Él es más poderoso que cualquier dificultad. Padre bendito, yo te doy gracias en esta noche por la vida de cada doncella representada aquí, por la vida de mis hermanas, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada madre de familia. Gracias, Padre, porque tú las escogiste, del mundo las arrebataste y tú las trajiste para darles vida y vida en abundancia y una vida plena en Cristo. Padre, que esa vida sea en ellas, Señor, grande y abundantemente, Padre. Guárdala, Señor, de toda obra del maligno. Guárdalas de los hombres perversos, de los que maquinan maldad allá afuera, Señor. Te pido por cada familia, por estos varones que están aquí también, Padre. Bendícelos, Señor. Fortalécelos, levántalos, Señor.
Que el ángel de Jehová campe alrededor de ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor.